nombre es Nicolás Andrés Camacho Acuña. El día de hoy presentamos el trabajo titulado Estrategias Pedagógicas con IA e Innovación Educativa para el Aprendizaje Intercultural en Bogotá. El presente trabajo inicia con la pregunta problema, los antecedentes, pasando los objetivos y el marco teórico, junto con la metodología y las fases, con los resultados y la estrategia pedagógica diseñada, pasando con la discusión y finalizando con las conclusiones. Iniciando con la pregunta, ¿cuál es el impacto de las inteligencias artificiales en la innovación educativa en las estrategias pedagógicas para el aprendizaje intercultural en los estudiantes de bachillerato del Colegio Germán Arciniegas? Surge a raíz del antecedente internacional desde el aspecto de la interculturalidad como un potencial de desarrollo educativo. También se aporta del antecedente nacional, donde las nuevas tecnologías ya aportan para la formación docente. En este caso, con el antecedente local, ya se busca innovar en los modelos educativos, justamente los objetivos, en este caso el primero que sería el general, y en este ya se busca diseñar una estrategia pedagógica a partir de inteligencia artificial e innovación educativa para el aprendizaje intercultural. Se nutre de cuatro específicos. En este caso, el primero, orientado más que todo a identificar las estrategias pedagógicas. El segundo, donde ya se busca proponer los espacios de aprendizaje inmersivos y dinámicos. El tercero, ya busca definir las categorías elementales de enseñanza. Y el cuarto, donde ya se evalúa el impacto de la inteligencia artificial y la innovación educativa para el diseño justamente de estrategias de aprendizaje intercultural. En este caso iniciamos con el marco teórico. Este se define mediante tres categorías, teniendo la primera desde las metodologías innovadoras de educación. En este caso se toman las principales estrategias, como puede ser el juego de rol, que este ya es como indica Sierra y Mendoza, donde va a aumentar justamente la participación del estudiante, se va a mejorar la motivación y a su vez se aprende más que todo del aspecto histórico y en este se toma un aspecto hacia el pensamiento crítico, teniendo también por otra parte ante las aulas invertidas, como lo indica Larrategui y también como lo indica Torres, que en este caso el aula nos va a permitir una mejora en cuanto a la autonomía y al rendimiento y a su vez nos aportan en poder organizar diferentes roles justamente para que se tome una mayor participación. También, como indica Zambrano, María, y también como indica Bermúdez Mendieta, van a entrar lo que sería la motivación, el interés, también la organización, el rol participativo y van a fomentar lo que sería el aprendizaje activo. También teniendo en cuenta la personalización del aprendizaje y esto se logra mediante el aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Y estas convergen también a su vez en lo que serían las inteligencias múltiples, como lo indica Garralda y Estupiñán, donde en esta ya la innovación busca adoptar los diferentes estilos de aprendizaje para definir estrategias mucho más potenciales, mucho más adaptadas, que permitan una mejora al proceso educativo del estudiante. En este caso también tendremos la segunda categoría, que en este ya nos vamos a enfocar al aprendizaje intercultural. En este caso iniciando con lo que indica Manuel Silva, frente a más que todo el aspecto del avance tecnológico de la educación, donde la tecnología busca entrar a forma de catalizador, justamente para poder transformar este proceso de aprendizaje y poder mejorar el aprendizaje de las culturas, ampliando mucho más lo que sería el acceso a la información y los aportes mediante dinámicas colaborativas, también teniendo en cuenta su propio entorno. Pasamos también hacia la educación intercultural, que esto lo podemos guiar por lo que indica Rivera y Galdós y también por lo que indica Posada y Sandoval, que en este caso nos vamos a ver más que todo a que se busca una ampliación frente al aspecto de la diversidad, también la gestión de tensiones culturales que se pueden tener mediante diferentes prácticas y en este caso que éstas se tomen a modo de evaluación justamente para poder reducir lo que serían las desigualdades, en este caso fomentando el diálogo y las escuelas multiculturales, que en este caso también podemos entrar a revisar lo que serían las diferentes metodologías y también los propios currículos, también fomentando justamente el diálogo.
También, como lo indica Matarrans y Odina, frente al aspecto de los contenidos, se busca que sea un poco más participativo, que sea más activo y en este caso que logre un cambio significativo para las comunidades. Tomamos en cuenta lo que indica Elvia Rodríguez frente a lo que sería la definición de la interculturalidad, que en este caso se enfoca más que todo al diálogo, al reconocimiento como una transformación de la comunidad, de la propia cultura también, y en este caso que se tope como un puente justamente para relacionar los saberes, las experiencias y poder dar una construcción del propio conocimiento. Finalizamos también con inteligencias artificiales. Y en este caso, como le indica Zumba y como le indica Castillo, enfocamos primeramente lo que sería la gamificación, justamente para que sean actividades lúdicas, dinámicas, que busquen incentivar al estudiante para poder dar este aprendizaje de los aspectos sociales, que los pueda tener también desde el aspecto de las tecnologías y se pueda dar una mejor planificación, que serían las inteligencias artificiales que en este caso sea como una herramienta pedagógica justamente para poder personalizar el contenido, poder apoyar al docente como indica Torres Asprilla, que en este caso nos va a poder dar una retroalimentación casi inmediata, lo cual permite optimizar el proceso de trabajo, teniendo también lo que sería el patrimonio cultural y esto va indicado también por Paguay y por Jiménez, por lo indicado de Salazar y Paredes que en este caso vamos a dar una relación entre lo que sería la ética del uso de las inteligencias y lo que sería el propio patrimonio hacia la conservación. En este caso, teniendo en cuenta que se generan diferentes brechas que apuntan más que todo a una dependencia de tecnologías, a la importancia de establecer marcos éticos y también al riesgo de las privacidades y al manejo de la información. Se busca justamente que mediante estas tecnologías, mediante este proceso digital, se dé una conservación y se proponga diferentes cambios justamente a nivel social y digital orientados hacia la memoria colectiva. Finalizaríamos con lo que indica Matilde Bolaños, con lo que indica Nixon Acosta, frente a lo que sería el uso de las inteligencias artificiales. Esto se evidencia las diferentes tendencias que se han venido marcando a nivel social, teniendo en cuenta la generación de tutores con inteligencia artificial y justamente poder analizar el aprendizaje para mayor automatización y a su vez que este proceso nos permita optimizar toda la labor docente y justamente poder dar un aprendizaje un poco más creativo, integral y con el aspecto ético tenido en cuenta. Como se mencionó anteriormente, ya para dar un aspecto teórico llevado a la práctica, se da mediante la metodología cualitativa y en este caso con un diseño hacia la investigación acción participativa. Se toma este tipo de diseño justamente para analizar los cambios sociales, el impacto, que esto va también a raíz de la pregunta problema, ya dentro de la misma comunidad, y el objetivo también apunta a que la misma comunidad pueda identificar las propias problemáticas que se vienen presentando y se le brinde herramientas para que pueda dar un proceso de transformación, se dé una transformación positiva de todo el proceso. Y este se inicia con el docente, que en este caso es del área de tecnología, pero al mismo tiempo es de dirección de curso de los estudiantes de grado décimo con los que también se realizó la actividad. Esta metodología se desarrolla mediante 5 fases, iniciando con la investigación, que fue la revisión teórica categorial que se mencionó anteriormente, con la recopilación de su información, el aspecto de la planeación, donde ya se da una estructura a la didáctica, a toda la estrategia, que se va a dar un enfoque intercultural, adaptando también las estrategias mencionadas para que se dé desde la inteligencia artificial como una herramienta en este caso, el aspecto de la acción, donde ya se da todo el proceso de la aplicación, justamente también para comprender cómo la inteligencia artificial puede funcionar como una herramienta para mejorar el aprendizaje intercultural. Y la observación toma rol de guía justamente para identificar las categorías de enseñanza y el impacto que tuvo la inteligencia artificial para los estudiantes también. Y el aspecto de la reflexión, donde ya se evalúa este impacto y se socializan los hallazgos con la comunidad. Los resultados, primero definimos que se realizó mediante el grupo focal, la entrevista al docente y el cuestionario a todos los estudiantes de grado décimo.
Y en este caso, el grupo focal apuntó a resolver los tres objetivos, que en este caso fue el primero, de identificar las estrategias pedagógicas que usa la institución. El segundo, donde se proponen espacios de aprendizaje inmersos y dinámicos. Y el cuarto, donde se evalúa el impacto de la inteligencia artificial y la innovación educativa para las estrategias de aprendizaje intercultural. Y se toma más que todo el respeto de los estudiantes frente a otras culturas, a otros orígenes. Esto era un saber previo y también el saber adquirido, donde la inclusión, que era un concepto que no se tenía muy presente, también toma parte de este respeto hacia las comunidades. En este caso también tener en cuenta que la inclusión se toma mayormente a modo de género, pero en este caso se toma un poco más de ampliación frente a este término, justamente para dar esa relación con la cultura también. Y asimismo, la inteligencia artificial se le brinda un marco ético, una explicación sobre el uso responsable y los estudiantes logran una mayor comprensión, identificación de los posibles riesgos y el uso correcto del mismo. Se venía manejando anteriormente la inteligencia artificial, sin embargo, no se tenían estas fuentes académicas justamente para este aspecto ético. Se toma un aspecto de la cultura como aspecto clave, se define la multiculturalidad y en este caso se habla del aspecto de la interculturalidad. En este caso se toma también la entrevista al docente, donde ya se da respuesta al objetivo número uno y al objetivo número tres para definir las categorías de enseñanza. En este caso, teniendo en cuenta que sí se venían utilizando las tecnologías, sin embargo, no se tenía una profundización hacia el aspecto cultural o hacia la interculturalidad. Se identifica que los estudiantes estaban más acostumbrados a copiar y pegar la información sin dar una profundización. En este caso, también tener en cuenta que no se presentan barreras frente al aspecto cultural, sin embargo, sí se tiene un poco frente al aspecto tecnológico, donde ya se brindan justamente estas capacitaciones en el aspecto ético que venían haciendo falta y en este caso se tiene en cuenta también para que se puedan utilizar estas herramientas tecnológicas para otras temáticas, justamente mediante el cuestionario, donde en este caso se resuelve el objetivo número uno, al objetivo número dos y al número tres, que en este caso se tiene un seguimiento y se dan espacios para que los estudiantes puedan compartir, puedan aprender y puedan también analizar el aspecto curricular. También se aprende sobre la inteligencia artificial, preservar la cultura en Colombia, para poder profundizar en los diferentes conceptos y a su vez los estudiantes muestran un mayor interés por realizar diferentes proyectos, trabajar en grupos, también hacer diferentes dinámicas y este también aporta lo que sería la motivación del estudiante como tal. Y en este caso, también teniendo en cuenta que sea un aspecto curricular donde sí se menciona el aspecto de la cultura, sí se vienen manejando diferentes actividades, diferentes estrategias. Sin embargo, el aspecto de la interculturalidad y de la inclusión se tienen de forma implícita. Frente a la estrategia pedagógica diseñada, se da mediante un espacio híbrido, justamente para apropiar la cultura, usando el aspecto de la tecnología y el aspecto de la presencialidad en el propio aula. En este caso, con estrategias cooperativas, como pueden ser basadas en proyectos y en pequeños problemas, que esto ya surge a raíz del propio entorno. En este caso tenemos los recursos digitales, que fue las inteligencias artificiales, donde se usó ChatGPT, se usó Copilot y se usó Google Gemini. Y también se usó el Classroom para transmitir información, transmitir una presentación previa y asimismo recurso físico, se usó el tablero y el propio aula, que fue también se da una explicación, en este caso basada en juegos de roles, basada en aulas invertidas, y se da una flexibilización en cuanto al tiempo para que se puedan adaptar las mismas estrategias. Tenemos también que el docente pudo participar de la actividad y pudo dar su retroalimentación también. Y en este caso, frente al aspecto de la evaluación de la estrategia, se realiza mediante el cuestionario. En este caso se adaptan los grupos de a 5 estudiantes y en este caso se dan adaptaciones frente a lo que sería el tiempo y el ritmo del aprendizaje.
teniendo en cuenta el contexto, quiere identificar los estilos de aprendizaje que ya se venían manejando y poder proporcionar unos nuevos para dar un mejor trabajo y que pueda participar todo el grupo. La discusión, en este caso, iniciaríamos con el aprendizaje intercultural, donde ya se existe una brecha tecnológica justamente para transformar la herramienta hacia la pedagogía. Esto indicado también por Gaviria, donde las dinámicas pueden ser planificadas también con usos tecnológicos. También se emplean sesiones con temáticas culturales y como se mencionó anteriormente, se venía manejando de forma implícita y esto también se contribuye con lo indicado por Matarrans y Odina, donde hace falta una profundización significativa frente a este aprendizaje intercultural. Esto incide en que se confundan algunos conceptos y prácticas, al ser también en un cambio constante del término interculturalidad y también por atravesar por diferentes factores históricos. Esto también indicado por River y por Galdós, donde la interculturalidad se toma como un concepto en construcción sin una definición exacta. Sin embargo, para el grupo, al ser un aspecto de introducción, se orientó desde el aspecto del diálogo, la diferencia, el reconocimiento y la equidad, en este caso para dar un mejor entorno educativo. Sobre la innovación educativa, que en este caso el estudiante toma un rol activo en el proceso de las dinámicas y esto también va aportado con lo que indica Cabrera Silva, por ejemplo, desde el aula invertida, que en este caso busca poder construir y poder transformar los diferentes saberes, en este caso iniciando también con que se adoptan diferentes estrategias a factores emocionales para dar un mejor manejo de todo el grupo y orientarlo hacia el aprendizaje intercultural. Esto también con lo que va indicando Zambrano María y con Hernández también, donde la motivación y el interés del estudiante va a ser fundamental para elaborar proyectos o diferentes procesos de aprendizaje que puedan resultar mayor o menormente significativos. En este caso también se evidencian tendencias que en el curso fue más que todo orientado a un estilo de aprendizaje visual y hacia el crítico también. Y justamente estos mismos pueden ser reforzados con las inteligencias artificiales. Esto también va sustentado con el que indica Galarza, donde las inteligencias múltiples dejan un campo fundamental justamente para poder ampliar el desarrollo y poder proponer nuevas ideas de educación y pedagogía también como una herramienta. Y pasando con la inteligencia artificial, que se evidencia también que es una herramienta pedagógica útil y esto va indicado por Pawai, que en este caso va a aportar a una experiencia mucho más dinámica, mucho más académica y que a su vez va a poder personalizar todo el proceso. Indicado también por la tecnología que puede superar desigualdades y transformar el aprendizaje cultural. Esto indicado por Guadalupe, donde se transforma la práctica cultural para la preservación del aprendizaje y el aspecto ético por Torres Asprilla, que esto va para la cooperación académica y también comunitaria desde los marcos éticos. Una estrategia pedagógica sea un uso de inteligencias en las diferentes sesiones, sin embargo, no sea hacia la interculturalidad, sea una comprensión ética una vez se aplica esta estrategia y en este caso también se logra mayor enseñanza que sea significativa y se toma una orientación a los tipos de aprendizaje. En la teoría se maneja la interculturalidad de forma implícita y en este caso se requiere que sea un poco más hacia lo cultural. Los estilos de aprendizaje y las emociones de forma significativa en el proceso de aprendizaje y hay algunas limitaciones en el aspecto de la tecnología, más no en el aspecto cultural. La comunidad se aclara más que todo el aspecto de la interculturalidad y la inclusión. Se definen las estrategias de enseñanza como la motivación, el interés y la adaptación, asimismo el manejo de recursos y el uso de innovación y se evalúa el impacto que va a resultar más transformador para el aprendizaje e interculturalidad desde la innovación educativa y el uso de inteligencia artificial. En este caso también algunas limitaciones que fue en los tiempos de trabajo al estar en cierre escolar y en este caso que al desconocerse un poco el término se usó más que todo como una sesión introductoria, pero se orientan a la relación del diálogo, la diferencia cultural y el aprendizaje de las mismas del respeto. Las líneas de investigación surgen a raíz de la innovación educativa intercultural, justamente también
el aspecto de los aportes de la interculturalidad a la educación en comunidad, también el currículo intercultural, las brechas, la ética y el uso de la pedagogía y la tecnología. Y estas serían las referencias. Muchas gracias.